En este video vamos a explicar distintos tipos de cortes no vistos hasta ahora. Vamos a introducir el concepto de secciones. Veremos las técnicas de rayado para aplicar en los cortes y en las secciones. También vamos a ver el concepto de cómo se cortan los refuerzos y terminaremos con ejercicios prácticos. Bueno, nosotros habíamos visto hasta ahora cortes longitudinales, cortes quebrados y el concepto de corte vista. Obviamente, los cortes longitudinales entran dentro de los tipos de cortes con un plano único. ¿Sí? Acá podemos ver una pieza, ¿sí? Acá representada en vista superior, y el corte AA, el que estamos mostrando, sería un corte longitudinal. En definitiva, el corte longitudinal es el corte con plano único, donde el plano de corte atraviesa la dimensión principal de la pieza, como en este caso. Nosotros hasta ahora habíamos visto cortes longitudinales sobre ejes simétricos. Vemos que en este caso el eje AA de corte está desplazado de lo que sería la simetría de la pieza. Obviamente nosotros hacemos pasar el plano de corte por donde nos conviene, ¿no? En este caso, el AA termina siendo un corte longitudinal, pero no simétrico como lo veníamos viendo hasta ahora. Vemos acá ahora otro corte con plano único, indicado en esta vista superior, sería un corte transversal. ¿Sí? Como estamos viendo acá, el corte BB es un corte sobre una de las dimensiones que no es la mayor de la pieza. En ese caso, esos cortes con plano único los denominamos cortes transversales. Vamos a ver la definición de la norma IRAM sobre cortes longitudinales y cortes transversales. Fíjense, la norma IRAM define corte longitudinal el que se obtiene en cuerpos o piezas según la mayor medida de los mismos. Si el cuerpo o pieza es de revolución, el plano de corte pasa por su eje longitudinal. Y acá la norma define esta pieza como la pieza de referencia. Fíjense, justamente, este es el eje longitudinal de la pieza, acá ya lo vemos en el corte, ¿sí? Obviamente el plano de corte, este eje longitudinal, cuando lo veo en esta vista, ¿sí? En lo que sería esta vista de frente, se transformaría en un punto, con lo cual el plano de corte AA, ¿sí? Pasa por ese eje longitudinal, insisto, acá lo vemos como un punto de ese eje, y acá vemos, obviamente, la pieza cortada, ¿sí? Esta porción de pieza es la que se elimina, el observador mira desde la posición esta, donde estamos marcando el cursor, con la dirección de visión según las flechitas AA. Por otro lado, la norma define corte transversal como el que se obtiene en cuerpos o piezas según una de sus medidas menores. Si el cuerpo o pieza es de revolución, el plano de corte es perpendicular al eje longitudinal. La misma pieza, eje longitudinal, ¿sí? Y el plano de corte acá es BB, es un plano transversal, perpendicular al eje longitudinal de esa pieza, ¿sí? En esta vista estamos indicando el corte y representándolo acá en lo que antes era la vista de frente y ahora pasa a ser el corte BB. Entonces, esta es la forma en que la norma define corte longitudinal y corte transversal. Fíjense algo importante al margen de las definiciones. De hecho, esta pieza simplemente está mostrada en la norma para darle una definición a lo que es corte longitudinal y corte transversal. Y también acá lo que me interesa mostrar es que nosotros siempre los agujeros, ¿sí? Los vamos a cortar sobre ese eje longitudinal, como estaría indicado acá en este corte A, ¿sí? El plano de corte tiene que pasar por el diámetro, atravesar completamente el diámetro del agujero, que es lo que nos permite después verlo acá en el corte A, el agujero totalmente visible. Si yo hago el corte este BB, como estoy indicándolo acá en un corte transversal, no me sirve mostrarlo para mostrar el agujero, porque fíjense, el corte BB no me aporta nada de lo que me aportaba la vista. La única diferencia es que hay una parte de esa vista rayada en el corte. Entonces, acuérdense, nunca muestren un corte de un agujero con un plano paralelo a una sección circular del agujero. Ese corte no aporta nada. Siempre el corte que aporta es el que atraviesa un eje diametral en forma completa, ¿sí? Como acá sería el corte longitudinal, ¿no?
Bueno, acá tenemos otros ejemplos de cortes con plano único, ¿sí? Tenemos una vista superior, tenemos un corte longitudinal, este atraviesa la mayor dimensión de la pieza, el corte A, y tenemos dos cortes transversales, uno hecho en este sentido, en el sentido hacia la izquierda, ¿sí? Rebatido hacia la izquierda, y otro, el CC, lo hemos indicado acá, rebatido hacia la derecha. Todos estos entran dentro de la lógica de corte con plano único. Bueno, veamos, podemos ver también que existen cortes con planos curvos, ¿sí? Eh, Sería este el caso. Pero vamos a ver un poquito lo que vemos hasta ahora, ¿no? Cortes de plano único, como el A, como el BB, en dirección horizontal, en dirección vertical, eh, corte EE, acá tenemos un corte CC ya con plano curvo, este sería lo que nosotros definimos como cortes quebrados, fíjense que empiezan acá, lo empezamos con la letra D, seguimos E, F y volvemos a la letra original, que en este caso era la D, ¿no? La lógica es que si todos estos cortes estuvieran en una pieza, siempre vamos a arrancar por el A, seguir por el BB, seguir por el CC, seguir por el D, en el quebrado, bueno, seguirán las letras hasta volver a la D, y en el siguiente corte, en este caso el EE. Siempre las letras van en orden creciente a partir de la letra A. Bueno, miremos esta pieza que está determinada con un corte con plano curvo. En realidad hay dos cortes acá, ¿no? Fíjense la pieza esta. Es una pieza de forma triangular, redondeada en lo que serían los vértices de ese triángulo, ¿sí? Con distintos radios de curvaturas o redondeados. Acá podemos apreciar la profundidad de la pieza, ¿sí? Acá lo mismo, en el corte BB. ¿El corte BB qué es? Es un corte de plano único transversal, ¿sí? Atraviesa ese eje transversal de la pieza, ¿sí? Y fíjense que estos agujeros que están distribuidos acá en la parte inferior de esa pieza son tres agujeros pasantes, me doy cuenta que ya que son pasantes viendo el corte A, obviamente, y hay un sector, ¿sí? Que envuelve en esos agujeros que tienen un sector ahuecado. Eso también lo vemos acá en el corte, ¿sí? Fíjense que el corte sigue todo ese eje curvo sobre el cual van distribuidos esos agujeros, y acá, obviamente, me doy cuenta que son agujeros pasantes y que esa parte ahuecada tiene una profundidad que lo indicará la cota correspondiente. Bueno, esta pieza entonces se adapta perfectamente a estar resuelta con una vista de frente, un corte transversal BB y un corte con plano curvo AA, ¿sí? Bien, acá vemos otros ejemplos de cortes. En este caso, bueno, algo que ya hemos visto antes, un tipo de corte quebrado, ¿sí? Acá está resuelto, esta pieza está resuelta con dos cortes quebrados, vista superior, ¿sí? Corte quebrado primero el A, B, C, D, E, A, acá vemos la resolución, ¿sí? A, B, C, D, E, A, y luego otro corte quebrado, porque bueno, obviamente con uno no nos alcanzaba, y dispusieron el corte B, C, D, B, ¿sí? Fíjense que arrancamos por ahí, el siguiente lo vamos a arrancar por B, y acá está el corte B, C, D, B, ¿sí? Bueno, esta pieza con esa vista superior y esos dos cortes quebrados quedaría completamente resuelta. Otro tipo de corte acá, con plano único, sería un corte transversal, ¿sí? Un corte donde acá vemos la resolución, bueno, acá está la pieza con el plano de corte, acá está la pieza ya seccionada, la visión desde arriba, ¿sí? Y esa pieza, bueno, se resolvió con una vista de frente, estoy mirando desde acá, desde el frente, ¿sí? Y el corte para justamente lo que decíamos, tengo el agujero, ¿cómo lo quiero cortar? Bueno, lo quiero cortar sobre un eje diametral, con un plano de corte, como estamos indicando acá, coincidente con el eje longitudinal de ese agujero, ¿sí? Y el plano de corte, obviamente, vemos que lo corta según un eje diametral, ¿sí? Eso es lo que siempre nos interesa y eso es lo que, en lo que antes era la vista superior y ahora pasa a ser el corte A, nos permite ver el agujero completamente, que es completamente pasante, ¿sí? Esos son los tipos de corte que siempre les aplicaremos a los agujeros. El plano de corte seccione completamente el diámetro del agujero. Eso me permite pasar de algo que anteriormente era una vista superior, donde sería esto no visible, a verlo en forma visible, una vez cortado, ¿sí? Estaría la pieza ya cortada, vista desde arriba. Y acá la resolución del corte.
Bueno, vamos a introducir el concepto de cortes parciales. Y hay dos formas de hacer cortes parciales. Fíjense primero esta resolución. Tenemos una pieza en lo que sería una vista superior y un corte con un plano único, ¿no? Que no atraviesa completamente la pieza. Fíjense que arranca en C y termina acá en el medio de la pieza en C, ¿sí? Bueno, acá vemos la resolución, ¿sí? Yo estoy mirando desde esta posición y solo represento el tramo de pieza donde yo corté, ¿sí? Acá arranca la pieza sobre la derecha, todo el corte, y ahí se tendría que hacer cortar con una línea a pulso irregular. Se ve muy chiquita, pero es una línea a pulso irregular, porque la pieza no termina ahí. Yo acá no puedo hacer una arista, siendo que la pieza no termina ahí, ¿sí? Esta línea chiquitita va a ser una línea a pulso irregular. Bueno, este corte parcial, está compuesto, bueno, por esta vista más el corte SC, ¿sí? Ese corte parcial es un corte con indicación, porque lo estoy indicando en esta vista superior y lo estoy resolviendo arriba de la vista superior. Esa es una de las variantes del corte parcial. Fíjense ahora en esta pieza tenemos otra forma de resolver un corte parcial que sería sin indicación. En esta pieza yo tengo una sola vista y ahí, en un sector donde esto era no visible, yo hago una línea a pulso como que solo estoy cortando en ese sector, ¿sí? En esta línea a pulso irregular me indica que yo en este sector estoy cortando, estoy rayando donde hay pieza que corto y estoy mostrando algo que antes era no visible, ¿sí? Entonces tenemos dos formas: corte parcial con indicación, ¿sí? Con las flechitas, con las letras, como siempre, y un corte parcial hecho en el mismo lugar sobre la misma vista. Son las dos variantes de cortes parciales. Vamos a ver más ejemplos de cortes parciales. Acá tendríamos una pieza cilíndrica con agujeros sobre un eje vertical, con un agujero sobre un eje horizontal de esa pieza cilíndrica, ¿sí? La pieza cilíndrica hueca, donde, como quiero mostrar esos agujeros pasantes, línea a pulso, esas dos líneas a pulso me limitan todo ese corte parcial que obviamente tengo que rayar donde estoy cortando superficie y me transforma de lo que sería no visible a verlos en forma visibles y pasantes esos agujeros, ¿sí? Vemos una segunda pieza donde en los extremos hay agujeros, bueno, líneas a pulso irregular, ¿sí? Y en todo este sector es donde yo hago el corte. Línea a pulso irregular, y en todo este sector es donde también hago el corte. Rayado de corte correspondiente, ¿sí? Otra pieza donde también en un extremo tiene un agujero horizontal coincidente con el eje de la pieza. Sobre el otro extremo derecho, un agujero pasante, vertical. Y de nuevo, en definitiva, ¿qué es lo que hago yo acá? En lugar de hacer cortes totales, hago esos cortes parciales que pueden resultar más cómodos. Uno sobre uno de los extremos y otro sobre el otro extremo de la pieza donde yo quiero mostrar esos agujeros que obviamente si no serían no visibles. Estos agujeros entonces los muestro a través del concepto de corte parcial. Insisto, en este caso, el corte parcial no se indica en ningún lado, se resuelve y uno se da cuenta porque ve esa línea irregular y eso ya le hace notar que estamos hablando de un corte parcial. La línea irregular se hace con espesor 0,2 finito, el rayado de corte, ya lo dijimos, ahora igual lo vamos a repasar, se hace con espesor 0,2 también finito, con una separación entre líneas de 2 milímetros. Fíjense estos dos ejemplos de cortes parciales. Uno obviamente es el que es correcto y otro el que es incorrecto. Lo que nosotros no tenemos que hacer es terminar el corte parcial donde hay una arista visible como en este caso, ¿sí? Eso es confuso. Entonces, ¿qué es lo que se hubiera resuelto de una manera correcta? Esto, siempre lo que dijimos, para el corte parcial, hacer una línea a pulso. Obviamente el corte parcial va a estar determinado entre esa línea a pulso y donde termina la pieza, ¿sí? Esta es la forma entonces correcta en realizar un corte parcial. Esto no es lo que justamente no hay que hacer. Vamos a ver otro tipo de cortes. Cortes en planos sucesivos. Bueno, fíjense, empecemos por este ejemplo de la izquierda. Fíjense lo que tenemos acá. Tenemos un caño con elementos gridados. Las gridas son elementos de forma circular que se colocan en los extremos de los caños para acoplar con otro tramo de cañería, ¿sí? Entonces acá tenemos una brida, un tramo de caño que sale según un eje horizontal,
quiebra según un eje con un cierto ángulo y vuelve a quebrar con un ángulo sobre una dirección horizontal, ¿sí? Bueno, ¿cómo resuelvo esto para verlo después en lugar que sería la vista original de frente? Acá se está transformando en el corte A. Bueno, justamente atravieso con un plano de corte que va atravesando toda la dirección del eje de esa pieza, ¿sí? Arranca en A, quiebra según el caño, según la dirección que quebró el caño, y vuelve a quebrar según la misma dirección del caño. Este corte, ojo, no es un corte quebrado. El corte quebrado arrancaba con un plano horizontal, quebraba 90 grados, iba a buscar el próximo agujero, quebraba, ¿sí? Ese es el concepto de corte quebrado. Este concepto donde yo atravieso y voy recorriendo el eje longitudinal de la pieza cuando hay cambios angulares, es el corte en planos sucesivos, ¿sí? Y es más, este corte se asemeja más a un corte longitudinal que a un corte quebrado, en forma conceptual. Porque, recuerden, en el corte longitudinal, que era un corte de plano único, yo cortaba por el eje longitudinal de la pieza. Y en este caso también estoy cortando por el eje longitudinal de la pieza. Con la única diferencia que acá ese eje longitudinal va cambiando de dirección, ¿sí? Pero, insisto, no es lo mismo un corte en planos sucesivos como esto que un corte quebrado, son conceptos distintos. Y en todo caso se parece más al corte longitudinal. Se indica, como siempre, letra A en el origen, letra A en el final, y se refuerza en los sitios donde se hace el cambio angular, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, que también en una cañería, ¿sí? Fíjense, arranca con una brida, ¿sí? Ese caño sube, lo vemos acá en el corte que sube, y después de subir, de hacer un giro 90 grados con ese codo, se sigue desplazando en forma horizontal. Pero acá en la vista superior vemos que sube, cambia la dirección, ¿sí? Cambia la dirección, y acá vuelve a hacer un cambio de dirección. Obviamente esto se adapta justamente para un corte en planos sucesivos donde voy siguiendo el eje de cambio de dirección de esta pieza, en este caso de esta cañería con una brida y otra brida en su extremo, ¿sí? Bueno, indicación del corte y en lugar de la vista de frente, la resolución del corte en planos sucesivos. Insisto, un corte que sigue el eje longitudinal de la pieza. Fíjense, esta última pieza resuelta con un corte de planos sucesivos, donde alguien al principio puede llegar a pensar que esto convendría resolverlo con una vista auxiliar. Vemos que es una pieza plana, ¿sí? No como en este caso que eran caños, ¿sí? Bueno, y que acá vemos un quiebre angular. Pero fíjense, en esta vista superior yo no tengo nada que se deforme. En todo caso, la deformación sería cuando yo miraba desde acá, lo que sería la vista de frente. Pero no hay nada que me genere alguna posibilidad de hacer una vista auxiliar, porque la forma esta la tengo acá, el espesor lo tengo acá, y haciendo este corte sobre el eje longitudinal de la pieza, justamente lo que yo veo es este agujero pasante completo y que este otro va a coincidir con la forma que se ve perfectamente sin deformación en la vista superior. Entonces, esta pieza se adapta perfecto para una vista superior y un corte sobre su eje longitudinal, que acá se estaría transformando en el corte de planos sucesivos. Bueno, este es uno de los conceptos también importantes para conocer. Bueno, ahora entremos en lo que denominamos secciones, ¿sí? Y las secciones, obviamente, tienen un concepto parecido al del corte, pero no es exactamente lo mismo, ¿sí? Revisemos lo que dice la norma cuando define corte y cuando define sección. Entonces, veamos la definición de corte. Corte es la vista de la porción de un cuerpo o pieza resultante de un seccionamiento observada en la dirección indicada por las flechas. Acuérdense que es lo que nosotros hacíamos, cortábamos una pieza, ¿sí? Y la pieza resultante de ese seccionamiento era lo que observábamos desde una posición determinada. En definitiva, el corte era la vista de la porción de pieza que nos quedaba. Ahora veamos lo que define la norma como sección. Sección es la figura que resulta de la intersección de un plano con el cuerpo pieza, ¿sí? Ya no es una vista. El corte, ¿sí? Era una vista de lo que me quedaba. La sección ya no es una vista, es simplemente una intersección.
Y acá tenemos el ejemplo que nos permite visualizar mejor esta definición de sección. Fíjense, esto es un cilindro, ¿sí? Una pieza cilíndrica. Sobre uno de las generatrices tengo una canaladura. Entonces, bueno, es una pieza ideal para mostrarla con una sección. Y acá es lo que justamente hacemos intersectar. Hacemos intersectar un plano perpendicular al eje de esa pieza, y en esa intersección es justamente donde yo veo la forma de esa sección, ¿sí? Esa sección circular con una canaladura. Entonces, ¿qué hago yo después? Esa intersección, ven este eje de giro, ¿sí? La hago girar y acá la estaría representando en vista, ¿sí? Esta es la vista completa, esta es la periferia de ese cilindro, ¿sí? Acá tenemos la canaladura, y acá hago girar, es la sección abatida, la sección girada, de la intersección de ese plano con la pieza, ¿sí? Entonces, intersecto el plano con la pieza, me determina una figura, esa figura la giro y es la que veo acá, ¿sí? Entonces, recuerden la diferencia conceptual. Corte es la vista de un pedazo de pieza que me ha quedado después de cortarla. Sección es una intersección girada y mostrada para darme cuenta cómo es la forma de esa sección de pieza correspondiente, ¿sí? Son conceptos parecidos, pero bastante distintos en cuanto a la aplicación. Bueno, y acá tenemos un ejemplo para aclarar bien esa diferencia. Fíjense que tenemos la misma pieza, ¿sí? Una donde yo aplico una sección, entonces ¿qué hago? Ese plano que está cortando lo giro y muestro lo que me queda. Esta es la sección. Si fuera un corte, yo estaría cortando toda esta porción de piezas, la que estaría eliminando, estaría mirando desde acá y estaría mirando, bueno, lo que me quedó de pieza, que es esto, ¿sí? Me quedó esto más toda esta periferia, que es esto que yo veo acá, ¿sí? Entonces, en el corte, yo tengo lo que me queda detrás, ¿sí? Detrás de esta sección, que sería esta parte de pieza. Sin embargo, en la sección no, esto yo no lo muestro, porque la sección es simplemente la intersección del plano con el que estoy cortando con la pieza girada, es esto. El corte ya es la vista de lo que me quedó, y lo que me quedó acá es todo esto que estoy marcando acá, ¿sí? Vemos fácilmente que es distinta la sección del concepto si yo hubiera hecho un corte, ¿sí? Bueno, eso es como para que quede bien claro la diferencia entre sección y corte. Bueno, y acá tenemos ejemplos de secciones y cómo indicarlas. Fíjense, tenemos una pieza de eje longitudinal donde hemos marcado una sección A, una sección BB y una sección CC. Bueno, sobre esa forma de indicarla, la indicación es muy similar a la de los cortes, ¿sí? Indico un eje, refuerzo, letra A, flechita, refuerzo, letra A, flechita, y eso me indica que tengo que girar sobre este eje la sección y mostrar la sección AA. Lo mismo para BB, sección BB, y lo mismo para CC, sección CC. Lo que me está indicando acá esto es que, bueno, obviamente este tramo de pieza tendrá sección cuadrada, este tramo de pieza tendrá sección hexagonal, y este tramo de pieza tendrá sección circular, ¿sí? Entonces, la forma estándar de mostrar las secciones es la misma indicación que hacíamos en los cortes convencionales, ¿sí? Girar esa sección alineada con el eje donde estoy indicándola, ¿sí? Indicarla obviamente con el rayado que corresponda, porque el plano de corte la cortó, y abajo indicar sección AA. Lo mismo para BB y lo mismo para CC. Bueno, esta es una de las formas de indicarla. Fíjense que acá, en estas tres piezas, usamos otra variante, que es girar directamente la sección en el lugar, ¿sí? Un eje, ¿sí? Eje que me determina el eje de esa sección circular que estoy girando. Lo mismo acá para una sección hexagonal, esta sería otra pieza, ¿sí? Y lo mismo acá para una pieza con una sección que vemos que es en T, ¿sí? Fíjense que la diferencia en este caso es separamos con una línea pulso y con otra línea pulso para que esta sección no quede encimada con la resolución de la vista. Acá quedó encimada, y acá hemos hecho un corte, como si fuera un corte parcial, ¿sí? Para que no quede encimada con la pieza. ¿Podría alguien considerar esto más prolijo? Cualquiera de estas opciones es igualmente válida, ¿sí?
Bueno, fíjense, acá abajo vamos a ver otras formas de secciones, pero secciones variables. Fíjense esta pieza, acá está indicada en vista, acá indico la sección y acá abajo la resuelvo, ¿sí? Bueno, al resolverla, acá abajo veo que justamente es una sección en T con la base de la T invertida, pero fíjense que acá veo que tiene mayor altura y acá menor altura. ¿Qué significa eso? Es una sección variable, ¿sí? En las secciones variables yo la puedo indicar en un solo lugar, la forma de la sección. Obviamente que esta pieza, esta vista va a ser una vista más completa donde habrá cotas que me indiquen de dónde a dónde varía, ¿no? Esto acá simplemente mostrar ese tramo. Fíjense acá tenemos otra pieza con secciones en U variables, ¿sí? Donde acá indiqué en dos sectores la forma de la sección en U, que es variable, ¿sí? Obviamente acá también tendré la cota de la pieza, acá tendré la cota de la pieza, y yo voy a saber esa altura de dónde a dónde varía. Pero lo que me están mostrando esas secciones abatidas es que la forma de la pieza es una forma en U. Acá tenemos otra pieza de sección variable que sería un gancho, ¿sí? En este gancho que se mostró la forma de la sección abatida sobre este eje horizontal y la forma de la sección, que es obviamente proporcional, pero obviamente esta va a ser mucho más grande que esta, ¿no? Las medidas obviamente tendrán que ser indicadas, en este caso las piezas no están acotadas, pero las medidas siempre van a tener que estar presentes para que no me quede ninguna ambigüedad de cómo es la pieza correspondiente, ¿sí? Simplemente esto es para indicar que en secciones variables se puede indicar en un par de lugares, como en estos casos, se puede indicar en un lugar solo, ¿sí? Y eso ya me dice que la sección tiene esa forma y esa forma no va a cambiar. ¿Mm? Vemos hasta ahora dos formas de representar las secciones, unas que son con indicación, como en el corte, y otras que son directamente rebatirlas sobre la misma posición de la pieza, de la representación de la pieza, ¿sí? Bueno, otro ejemplo de una pieza con indicación de secciones. Esto sería podemos definirla como una vista superior con las secciones AA, BB y CC. Y estas indicaciones, fíjense que antes nosotros, en general, ubicábamos el eje donde cortábamos CC, BB y AA y poníamos perfectamente alineada la sección rebatida. En este caso no, en este caso la sección, bueno, A está desplazada, la sección BB también está desplazada, y la sección CC también está desplazada. Eso es algo que se puede hacer perfectamente. Y fíjense, después, acá abajo, esta pieza que es la misma pieza, pero resuelta de dos formas. Fíjense acá, sobre la derecha se resolvió como lo veníamos haciendo también en esta otra figura, ¿no? Con la indicación AA. La indicación AA y la sección rebatida con la indicación de que es la sección A. En este caso, no. En este caso se puso el eje y sobre el mismo eje se hizo el rebatimiento, ¿sí? ¿Qué es la diferencia entonces entre estos dos ejemplos, que es la misma pieza? Si yo pongo el eje y sobre el mismo eje rebato, queda claro que estoy hablando de esta sección. Como acá pongo el eje y ya está desplazada la indicación de la sección, no está perfectamente alineada con el eje, para que no quede ninguna duda, yo agrego que es la sección AA. Lo mismo que pasó acá, lo mismo que pasó acá y lo mismo que pasó en esta situación. En definitiva, cualquiera de estas opciones es valedera. Simplemente que cuando yo desplazo, en este caso no desplacé, no hay ningún problema, pero acá, que yo estoy desplazando, tengo que aclarar que es la sección AA. ¿Sí? En estos casos no desplazaba, igualmente lo aclaraba, queda como redundante, no hay ningún problema. Acá lo hacía sobre el mismo lugar, acá lo hacía sobre el mismo lugar, y acá quedaba redundante, pero en este caso no se puede poner. Si alguien puede, si hubiéramos querido omitir acá sección A, era totalmente válido. ¿Sí? Bueno, vayamos a rayados de corte, de lo cual hablamos mucho, pero vamos a explicitarlo bien. Nosotros dijimos que siempre el rayado de corte tiene que ser a 45 grados, ¿sí? Respecto de los ejes principales de esa sección. En este caso, eje vertical o eje horizontal, ¿sí? Bueno, acá tenemos una pieza, sección rectangular, donde tenemos bien claro el eje, a 45 grados de ese eje principal, el rayado. Repetimos algo que ya habíamos dicho antes, el rayado es 0,2, línea finita,
y separado entre línea y línea de aproximadamente 2 milímetros, ¿sí? No tiene que quedar muy junto esa línea, ese rayado, ni muy separado. Bueno, volvemos acá, tenemos una sección elíptica, tenemos los ejes principales, bueno, esos 45 grados serán tomados respecto de los ejes principales, ¿sí? Y acá tenemos piezas donde, como secciones de piezas, que en este caso es cuadrada, en este caso rectangular, por más que no haya ejes, ya podemos ver que hay, digamos, dimensiones predominantes, y esos 45 grados serán trazados respecto de las dimensiones predominantes de esas secciones, ¿sí? Bueno, no hay mucho más para aportar en este caso. Bueno, sí es importante ver que si nosotros tenemos más, nosotros cuando tenemos una sola pieza, ¿sí? En este caso va a haber un solo rayado de corte. Yo no puedo tener una pieza y rayar en este lugar en un sentido y en este lugar en el sentido opuesto. Fíjense que el rayado siempre tiene la misma dirección, al haber una sola pieza. Nosotros, de hecho, seguramente vamos a trabajar durante todo este cuatrimestre con piezas únicas. Pero en el caso este, donde no va a haber piezas únicas, donde tenemos un plano de conjunto, ¿no? Donde en ese plano de conjunto va a estar justamente mostrado toda la cantidad de piezas, cómo se acoplan en ese conjunto. Fíjense acá que tenemos una y dos piezas. Bueno, cuando tengamos dos piezas cortadas, una de las piezas tendrá un sentido de rayado y la otra pieza tendrá el sentido contrario. Justamente eso es para que no se confunda una pieza con la otra, ¿sí? Acá queda bien claro que una pieza es la exterior y otra pieza es la interior. En este caso tenemos tres piezas. ¿Qué hacemos? Bueno, a una le damos un rayado, a la intermedia le damos el rayado contrario, y a la del otro extremo podemos volver a darle el mismo rayado que la original, que la primera, ¿sí? En definitiva, no va a haber confusión y acá va a quedar bien claro que hay tres piezas, ¿sí? Bueno, fíjense acá un poco lo que nos muestra este cuadro, esta comparación, es que si yo tengo una sección más grande, el rayado lo puedo separar más que si tengo una sección más chica. En este caso, a lo mejor lo que voy a hacer es juntar un poquito más el rayado, no juntarlo mucho porque queda distorsionado igualmente. Siempre para nuestras piezas, nuestros planos, un rayado, insisto, una separación de 2 milímetros va a ser lo recomendado. Lo que no tengo que hacer es, si tengo una sección que es bastante visible, hacer este tipo de rayado, que está todo muy pegado, se transforma casi en una pieza donde dice un sombreado, ¿sí? Entonces siempre el rayado, en lo posible, separado aproximadamente 2 milímetros. Si la sección es muy chiquita, puedo juntarlo a 1 milímetro y medio, pero si la sección es muy chiquita, si la sección es grande, lo correcto es esto que vemos acá y no lo que vemos a la derecha, ¿sí? Bueno, veamos ahora el concepto de refuerzos. Y después de entender un poco qué es el concepto de refuerzos, ver qué pasa con los refuerzos cuando justamente hago un corte y el plano de corte lo secciona. Los refuerzos, como podemos ver en esta pieza, son elementos que se colocan en la pieza para darle rigidez, ¿sí? Y tienen, fíjense, bueno, esta sería la pieza, o sea, el refuerzo generalmente no da funcionalidad a la pieza más que el concepto de darle mayor rigidez estructural. Esta pieza tiene una base plana, un agujero, una parte que sobresale acá con un agujero que la atraviesa, ¿sí? Y este elemento, insisto, es un elemento que rigidiza, es lo que denominamos refuerzo, ¿sí? Bueno, veamos acá un poco qué nos dice esta imagen. Elementos que no se representan cortados, insistimos. Bueno, vemos la definición que da la norma. No se aplicará rayado de corte cuando el plano de seccionamiento sea paralelo a las superficies mayores de refuerzos, nervios o aletas, ¿sí? Sin embargo, en el caso de seccionarlas por sus dimensiones transversales, sí se dibujará el rayado de corte correspondiente. Fíjense entonces, este refuerzo yo acá lo amplié y vamos a ver cómo lo tratamos. Siempre que tengan un refuerzo, va a haber justamente dos superficies que son menores y una superficie que es mayor. Acá yo marqué en azul para este refuerzo, que es esto que vemos acá ampliado, una superficie azul según un corte de un plano vertical. Fíjense que esta es una superficie, si hubiera hecho un corte
con un plano paralelo a este azul más abajo hubiera sido menor la superficie, ¿no? Otro plano horizontal que me indica esta superficie de intersección de ese refuerzo en rojo, ¿sí? Si ese plano horizontal lo hubiera subido, hubiera sido cada vez más chico. O sea que en este tipo de plano vertical es la mayor sección que me pudo haber tocado el azul. En este plano horizontal, esa sección roja es la mayor que me pudo haber tocado. Me queda otra dirección que es esta, en ese refuerzo, la dirección de este plano que marco acá en verde. Cualquier plano paralelo al verde hubiera sido igual al verde, porque en este caso las áreas no variaban. Bueno, acá queda bien claro que esta superficie verde es la que predomina, ¿sí? Nadie pudo haber tenido dudas al respecto, pero queda bien claro que esta superficie verde es la que predomina, esta superficie azul es la menor y esta superficie roja es otra. Hay dos menores y una mayor. Entonces, según lo que me dice la norma, de que no se aplicará rayado de corte cuando el plano de seccionamiento sea paralelo a las superficies mayores, si acá esta pieza la corto con un plano, que es lo que me interesa, justamente cortarla con un plano longitudinal, acá veo justamente el corte de esa pieza ya cortada con el plano longitudinal, y acá veo cómo corté el refuerzo. Corté el refuerzo justamente con un plano paralelo a la mayor superficie de ese refuerzo. El plano, ¿sí? Según esta sección en verde, es la mayor superficie. Como es un plano paralelo a la mayor superficie, en este caso el refuerzo no se raya, ¿sí? Rayaré todo lo que me intersectó el plano de corte con la pieza, pero al intersectar el área del refuerzo con la mayor área del refuerzo justamente, esa parte no la voy a rayar, ¿sí? Vamos a ver algunos otros ejemplos para que quede claro. Bueno, fíjense, acá tenemos una pieza donde justamente tenemos unas aletas, unos refuerzos, de un lado, del otro lado seguramente obviamente también. Esos son refuerzos que rigidizan la pieza, ¿sí? Veamos acá una pieza ya resuelta, ¿sí? Vemos la vista superior, vemos el corte que reemplazaría la vista de frente. Es una pieza que tiene una base rectangular redondeada y después eh, un tramo cilíndrico, ¿sí? Un cilindro hueco, ¿no? Un tramo de cilindro hueco que va hacia la parte superior, ¿no? Entonces, tiene aparte justamente refuerzos en el extremo derecho, en el extremo izquierdo, y acá indico un corte para representar y ver ese agujero pasante. Obviamente estos refuerzos, fíjense que los estoy cortando por la mayor área. ¿Eh? Mayor área, como vimos en el triángulo anterior, mayor área acá también. ¿Sí? Bueno, esos refuerzos entonces no los tengo que rayar, ¿sí? Rayo todo lo que es pieza, todo lo que es pieza, hago una línea divisoria entre la pieza y el refuerzo, entre la pieza y esto que sirve de refuerzo, y también este agujero significa que esto seguramente acá es una oreja de izaje, es algo que yo voy a levantar esa pieza por ahí posiblemente, con algún gancho, ¿sí? Entonces, refuerzos, nervios, orejas de izaje, aletas, esos elementos que rigidizan y que una de las superficies es mucho mayor que las otras dos, cuando el plano de corte es paralelo a la mayor superficie, no se rayan. Acá tenemos otra pieza, fíjense, acá tenemos la pieza en perspectiva, ¿sí? Que tenemos una pieza de forma triangular, es la base que ven acá, la porción cilíndrica que sobresale en altura, un agujero pasante, ¿sí? Y este refuerzo triangular, también una superficie que predomina respecto de las otras dos. Esto se resuelve, bueno, esta pieza aparte tiene unos agujeros, ¿sí? Simétricos, con lo cual lo ideal es lo que ven acá, un corte quebrado, ¿sí? A, B, C, A, ¿sí? La resolución del corte quebrado y el refuerzo, que por más que lo estoy cortando en un solo tramo, el corte quebrado, no lo tengo que rayar porque el plano de corte es paralelo a la mayor área de ese refuerzo. ¿Sí? Bueno, y fíjense acá donde ponemos algunos ejemplos donde sí se rayan. Acá tenemos una pieza donde tenemos la base, ¿sí? de esa pieza, tenemos elemento, esta parte superior, esto que ven acá en el corte, y tenemos estos nervios que son los que sujetan, los que vinculan la base con esta pieza cilíndrica, ¿sí? Cilíndrica con un agujero pasante. Bueno, fíjense que acá en el corte BB, ¿sí? Esos nervios que unen la parte de la pieza superior con la base,
los estoy cortando por una superficie que no es la mayor, entonces sí los rayo, ¿sí? En este corte transversal AA, ¿sí? Que estoy representando acá en la vista de frente, el corte lo muestro acá, en el lugar de lo que antes sería la vista lateral izquierda. Fíjense que esos nervios, al cortarlos por la menor sección los rayo, ahora al cortarlos por la sección mayor, en lo que ven acá que estoy marcando, y en lo que ven acá, como este caso es la sección mayor, en este caso no los rayo, ¿sí? El tramo de sección menor se raya, el tramo donde fue cortado con un plano paralelo a la mayor sección no se raya. Otro ejemplo de otra pieza, fíjense donde tenemos estos nervios que unen estas porciones cilíndricas, huecas, corte transversal, área menor de esos nervios, refuerzos, se rayan, ¿sí? Y acá el corte BB, fíjense que este tramo que ven acá, esto sería un refuerzo, un nervio, como el plano es paralelo a la mayor área, en este caso no se raya, ¿sí? Bueno, y acá vemos algunos otros ejemplos de piezas con un refuerzo lateral, otras piezas en T, otra pieza en T, refuerzo lateral, esto es para rigidizar, ¿sí? Otra pieza con una base, ¿sí? Una porción cilíndrica, refuerzos y un nervio, ¿sí? También rigidizante. Y acá un último ejemplo donde tenemos una pieza, vemos claramente con un refuerzo, ambas resueltas con un corte, y obviamente esta es la que está mal, es en la que yo rayé ese refuerzo, ¿sí? Esta es la solución correcta, donde yo el refuerzo no lo rayo, ¿sí? Y aparte, ojo, divido con una línea el rayado del no rayado. Por más que es una misma pieza y es un sólido, esta línea tiene que dividir el tramo rayado del tramo no rayado. Bueno, y vamos a terminar por hoy con 3 ejercicios de práctica. Eh, Vamos a volver a corte quebrado y lo que hicimos también la clase pasada. Acá tenemos una pieza resuelta en vista de frente y vista superior, acá tienen la perspectiva. Le vamos a pedir lo mismo que hicimos la clase pasada, resolver, repetir la vista superior, ¿sí? Indicar acá en la vista superior el corte quebrado, y en lugar de lo que sería la vista de frente, ¿sí? Resolver el corte quebrado correspondiente. Fíjense que ustedes acá tienen refuerzos, ¿sí? Apliquen el concepto que vimos recién para poder resolver justamente esta pieza con refuerzos, ¿sí? Fíjense que acá tienen 4 agujeros iguales, ¿sí? Y 2 agujeros centrales que también son iguales. Pero ojo, tengan en cuenta que todo este perímetro en línea no visible que estoy marcando acá, ¿ven? Todo este perímetro, ¿sí? Ojo con esto porque esto es una parte ahuecada que está en la parte inferior de la pieza. ¿Ven? Todo esto que estoy marcando acá, ¿sí? Tiene una pequeña altura en la parte inferior que está ahuecada, con lo cual, ojo, eso también es una superficie a cortar, ¿sí? Acuérdense que cuando yo corto, tengo que cortar completamente un agujero y completamente los otros, ¿sí? En este caso, no solo vamos a estar hablando de estos agujeros, sino de toda esta porción, ¿sí? Que acá la vemos como no visible, que está ahuecada. Eso también conviene cortarlo en forma completa, ¿sí? Bueno, resuélvanlo, insisto, repitan la vista superior, indiquen el, el corte que corresponda, obviamente acá tendrán que cortar completamente, ¿sí? Siempre corten completamente los agujeros, ¿sí? Y en lugar de la vista de frente, resuelvan el corte correspondiente. Después tenemos un ejercicio 6, otro corte quebrado. Fíjense que acá, bueno, no van a guiarse por los cuadritos, sino ya están puestas las cotas. Si bien no estudiamos todavía acotado, es bastante intuitivo, yo creo que no van a tener ningún problema en resolverlo, cualquier cosa igual me consultan, no hay ningún problema. Tenemos vista de frente y vista superior, con las cotas correspondientes. Un solo detalle, cuando vean acá el simbolito phi, significa que estoy acotando el agujero este más chiquito. El agujero, ¿sí? El diámetro del agujero, phi simboliza el diámetro, es un diámetro de 25, o sea, este agujero que ven acá en la vista superior tiene un diámetro de 25. El agujero
perdón, el diámetro de la sección cilíndrica, no es un agujero, la sección cilíndrica, sino la sección exterior, ¿sí? Este diámetro es de 50, el del agujero es de 25, está indicado acá arriba, y el diámetro exterior de esta parte cilíndrica más cilíndrica es de 50. ¿Sí? Los demás agujeros, fíjense que estos 4 agujeros son iguales, este y este otro, entonces indica 4 por phi 12, es decir, son 4 agujeros de diámetro 12. Después cuando vean R15 significa que esto es un cuarto de circunferencia de radio 15, y esto es un cuarto de circunferencia de radio 6. ¿Sí? Entonces, bueno, ustedes esta vista superior la repiten, indican el corte quebrado correspondiente, y en lugar de la vista de frente resuelven el corte quebrado que corresponde. Bueno, y por último, un ejercicio 7 donde les dejo también, en este caso también las dos vistas están acotadas, ¿sí? Insisto, el diámetro exterior en este caso es 100, el diámetro interior es 40, y acá van a haber diámetros intermedios. El simbolito phi, insisto, significa que es la cota del diámetro. Pues están las cotas lineales. eh, bueno, en este caso les pedimos hacer el corte de vista. Este corte está apaisado, entonces ¿qué hacemos? Bueno, esta es la vista de frente, repetimos la vista de frente, ¿sí? Esta sería lo que sería una lateral izquierda, bueno, entonces esta es la que transformaré en el corte de vista. Acuérdense que cuando yo lo hacía horizontal el corte de vista, línea de eje, del lado de abajo el corte, solo lo que se ve del corte, obviamente, del lado de arriba del eje de simetría, solo lo que se ve en vista sin cortar. El lado donde yo no corté, no pongo líneas no visibles. Lo mismo que hicimos para el corte cuando lo ponía en posición vertical, pero acá quedaría acostado, ¿sí? Insisto. Acá se resuelve el corte, línea de eje, del lado de abajo el corte, del lado de arriba la vista, y esta vista de frente la repiten como antes repetíamos en el ejemplo primero que dimos de corte de vista, como repetíamos antes la vista superior. Bueno, lo que les pido es que en principio resuelvan solo el ejercicio 5, ¿sí? Me lo envíen por WhatsApp y yo después los habilito para seguir haciendo el ejercicio de los que ya explicamos acá, el ejercicio 6 y el ejercicio 7. Así nos vamos ordenando en las entregas. Bueno, por ahora vamos entonces a cortar acá, y la semana que viene seguiremos con otro video con más recursos de dibujo técnico.